Muy buen día a todos, amados hermanos. Espero que se encuentren con bien. Fíjese qué importante lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Es para estar preparados para toda buena obra. Aquí conocemos nosotros el plan de salvación, conocemos nosotros acerca de Dios, las promesas de Dios, el fin que va a suceder en este mundo, etc. Entonces, hay muchos libros que usted va a encontrar que son apócrifos. Va a haber evangelios también que usted va a leer, que están fuera de la Biblia, que son apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Bueno, vamos a suponer que usted va al banco y lleva un cheque, va a cambiar ese cheque o va a poner ese cheque y la cajera nota algo que no es común. Y ella empieza a examinar el cheque y se da cuenta de que la firma de quien suscribió ese cheque no es la que está estampada ahí en el cheque. Y ella le va a decir a usted que ese cheque o esa firma es apócrifa. Bueno, la palabra apócrifa significa algo oculto o algo que es falso. Habiendo dicho eso, ¿qué significa cuando, por ejemplo, nosotros decimos que ese evangelio es apócrifo o ese libro es apócrifo? Bueno, significa que no lo escribió la persona quien dice que lo escribió, o no sucedieron los hechos en la época que dice en que sucedieron los hechos, o que ese evangelio o ese libro contiene palabras, historias o hechos o narrativas que son irreales. Entonces, siempre ha habido evangelios o libros apócrifos. Casi desde que se inventó la imprenta han existido esos evangelios apócrifos. Ahora bien, todo libro es importante porque cuando se escribe un libro, pues se habla del pensamiento del autor. Uno se imagina, ve qué es lo que quiere decir. Se ponen hechos de la época cuando se escribió. Se usa una narrativa que es interesante. Pero cuando se dice que ese libro es apócrifo o ese evangelio es apócrifo, significa que hay algo que no es cierto, que hay algo que es irreal, o quien lo escribió tampoco existió o no lo escribió. Por eso se le llaman libros o evangelios apócrifos. Ahora bien, ¿por qué hacen estos evangelios apócrifos? Bueno, imagínese usted que usted quiere escribir un libro acerca de la infancia de Jesucristo, del niño Jesús. Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar en el libro de Marcos, por ejemplo, que el evangelio de la infancia de Jesucristo, en el evangelio nomás aparece como una página y media. Bueno, ¿cómo le haces tú para hacer, por ejemplo, un libro extenso de 150 páginas? ¿O cómo le haces tú para hacer una película de 2 horas cuando tenemos muy poco de la infancia de Jesús? Pues hay que inventar las cosas. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a escribir acerca de la pasión de Jesucristo. Si nosotros vemos en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que solamente son unas páginas de la pasión de Jesucristo que en 20 minutos usted pueda leerla. Pero ¿cómo le haces entonces para hacer un libro? ¿Cómo le haces entonces para hacer una película de 2 horas? Bueno, pues hay que ponerle hechos que no sucedieron. Por ejemplo, hay que decir que diga Pilato cosas que no dice la Biblia. Hay que decir que diga Herodes cosas que no dice la Biblia. Hay que decir que los malhechores que estaban allí a un lado de Jesucristo en la cruz digan cosas que no están escritas en la Biblia. Y así cada uno va haciendo un monólogo que no es cierto. Y poco a poco nos vamos saliendo de la realidad. Entonces, cuando nosotros decimos que hay libros apócrifos o evangelios apócrifos, pues de eso estamos hablando. Que hay textos o narrativas que son irreales, que no son así las cosas, que hay algo falso, que hay algo oculto, que hay algo
que no es cierto. Y por ejemplo, nosotros, quizás usted ha visto libros o evangelios que no son ciertos. Por ejemplo, el Nuevo Evangelio de Jesucristo o el Nuevo Testamento de Jesucristo, que los mormones, que el libro de Adán y Eva, que el nuevo libro de Enoch, que la ascensión de María, que Macabeos y muchos libros, muchos evangelios que existen, el nuevo de Judas, y así sucesivamente se dicen que son apócrifos porque están fuera de la realidad bíblica. Ojalá que esto les haya ayudado para entender lo que es apócrifo y que usted se mantenga leyendo la Escritura para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que habla de Dios, lo que no habla de Dios, lo que habla de Cristo, lo que no habla de Cristo, y usted siga preparándose, madurando, perfeccionándose para toda buena obra. Que el Señor les bendiga a todos.